Buenas, estamos en diciembre y en la estampa de hoy queremos hacer homenaje a ese tiempo tan especial del año en el cual se retoman los recuerdos, se retoman las cosas de la infancia, se vuelve la niñez, se vuelve la familia, se vuelve al terruño, a la celebración, a la fiesta, al encantamiento en cierta manera de una época que es larga en el año, pero corta a la vez, muy breve porque es un ensueño total. Vamos a hablar hoy de la Navidad a nivel general, histórico y a nivel específico de nuestro contexto olivaleño. Empezamos. Bienvenidos al mejor programa de cultura, historia y anécdotas de nuestro hermoso Olivar. Estampas olivaleñas. Producción y presentación, Darío Argüello. En Radio Olivar Online. Primeramente, hagamos una breve reseña histórica sobre la Navidad como tema. La palabra Navidad proviene de una palabra antigua del latín, que es la lengua fundamental que dio origen al español. Es la palabra nativitas. En realidad esa palabra significa nacimiento. Después, con el paso del tiempo, por un fenómeno lingüístico, fonético, perdió una sílaba y se convirtió en Navidad, habiendo sido natividad, pasa Navidad, y así se conoce hoy. En cuanto a algunos temas relacionados con la Navidad, vamos a repasar un poco y a decir qué significan o de dónde provienen. En la Navidad, por ejemplo, un elemento fundamental es el pesebre. El pesebre es una creación de la Edad Media. Hablamos como de la época entre los siglos XI y los siglos XIII y XIV, más exactamente en 1223, en plenas guerras de las cruzadas, esas guerras tremendas que se inventaron desde Europa por cuenta de algunos papas con el fin de rescatar la Tierra Santa, la zona de Jerusalén, y emprendieron entonces la lucha contra los musulmanes. Tengo guerras bastante difíciles que dejaron muchos muertos y muchos hechos lamentables. Uno de los personajes que inicialmente estuvo en esa guerra fue San Francisco de Asís, el santo de Asís, tan conocido y popular en esta época. Él, después de que regresó de una de las cruzadas, se puso a pensar un poco como en el desastre de la guerra misma y quiso como rescatar el sentido de la solidaridad y del amor, y se inventó el pesebre como una manera simbólica de recrear el nacimiento y las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Eso como con el fin de bajarle el tono a lo difícil de la situación y ponerse en un plan de humildad y de fraternidad. Se dice prácticamente que quien inventó el pesebre fue San Francisco de Asís. Así se fue imponiendo las costumbres de la iglesia, del catolicismo, que era en ese momento en Europa la religión predominante. Pero ya hacia el siglo XV,
cuando se da el cisma de la iglesia, la división esta que se produjo con la doctrina nueva de Martín Lutero, que generó la división o cisma de la iglesia en dos, la iglesia católica tradicional y la iglesia protestante. Entonces, esas costumbres iniciales del pesebre y de las celebraciones originales pasaron a ser parte de la división y se quedó el pesebre como tal en el medio católico y el lado protestante se fue con costumbres diferentes, un poco más cercanas a la tradición nórdica, la tradición de los celtas, la tradición de los países más del norte de Europa. Los países nórdicos pues son países mucho más fríos, más boscosos para esa época sobre todo, y entonces se acogen las costumbres por el protestantismo, las costumbres de las religiones del bosque que se llamaban, costumbres provenientes de los campos nórdicos y de las leyendas y elementos de los bosques. Y de ahí surge entonces una modalidad nueva que viene siendo, posteriormente viene desembocando en lo que es el árbol de Navidad, por las religiones de los bosques. Eso se da especialmente en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra y un poco al norte de Francia. Y los demás países quedan con la tradición católica propiamente dicha. Bueno, ese frío, ese espacio invernoso y un poco alejado de los países nórdicos, pues era como propicio para generar una manera de ser distinta de la Navidad, que llama más al recogimiento y a la vida en familia y a la vida de la cercanía, del encierro, porque el frío así lo exigía. En el caso nuestro, pues tenemos de todo eso, ¿no? Nosotros heredamos tradiciones, costumbres de diferentes culturas, de diferentes vertientes, venidas de Europa inicialmente, luego venidas de Norteamérica, con mucho de sincretismo cultural por el lado de lo indígena también, y eso hace que nuestra celebración de la Navidad implique elementos mucho más variados, mucho más ricos a veces. Nosotros, por ejemplo, tenemos los personajes navideños clásicos vistos desde diferentes perspectivas culturales. Tenemos Santa Claus, por ejemplo, o Santa Claus. Ese personaje en realidad fue un obispo del siglo IV de Turquía. Se hizo famoso en esta región, después pasó a transformarse en otros personajes de la misma tendencia como San Nicolás, que ese San Nicolás lo confunden a veces con el mismo Santa Claus, pero fue en realidad San Nicolás de Bari, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa rusa. El Papá Noel, eso ya es de origen francés, pero también con un elemento semejante al de los anteriores. Y además las otras cosas, ¿no?, propias de distintas culturas, incluyendo la indígena. Entre nosotros tenemos los tamales, tenemos el árbol, tenemos la música, tenemos la novena de aguinaldos, los aguinaldos como juego, el pavo, la admiración por la nieve, siendo un país andino y tropical al mismo tiempo, etc. Eso en cuanto a generalidades del pesebre como tal,
de la Navidad con sus elementos básicos en cuanto al pesebre. El pesebre como ese mundo infantado y ese mundo infantil al mismo tiempo, con la mirada propia de quien lo hace, dependiendo del mundo en el que viva. Nosotros vivimos en un medio especial que nos hace ver un pesebre y hacer un pesebre lleno de cosas variadas, propias de diferentes culturas al mismo tiempo. Otro punto, otro aspecto fundamental de Navidad son los aguinaldos y los regalos. Los aguinaldos vienen de una costumbre pagana del noroeste de Francia, una tradición de los celtas, es decir, costumbres paganas, es decir, costumbres de pueblos que no practicaban la religión hebrea, que es la que nos llega a nosotros. Pagano viene de pago. Pago era la manera de decir campo en la antigua Roma. Entonces, como los campesinos o los paganos fueron los últimos en enterarse de la transición que se hizo de cambio de religión, de la religión politeísta antigua a la religión monoteísta hebrea, de ahí el pagano viene siendo el campesino, se enteró de último y seguía creyendo en los dioses antiguos. Entonces, como no creía en el dios que traía la nueva religión, se le llamó pagano, ya no con el sentido solo de campesino, sino con el sentido de alguien que no era creyente o que creía en otras cosas que ya no estaban vigentes en ese momento. Eso quiere decir costumbres paganas o costumbres de pueblos que practicaban otras religiones también. Los aguinaldos entonces son de tradición celta, una tradición que recogía las maneras de ser de las cosechas de ese momento, y los sacerdotes o druidas llamaban a la gente, celebraban las fiestas de la cosecha y al mismo tiempo les hacía obsequios y se obsequiaban entre ellos como parte de la celebración. Con el tiempo la situación económica cambió drásticamente y entonces ya los regalos no eran tan numerosos ni tan fáciles, sino que había que jugárselos. No había regalos para todos, entonces tocaba los pocos que había disputárselos y se disputaban mediante juegos. Y de ahí surgen los juegos de los aguinaldos. Eso al mismo tiempo se encuentra con la tradición de los regalos. Los regalos son una tradición también pagana de los antiguos griegos, que se acostumbraban en una fiesta que se llamaba la fiesta de los Saturnales. Los Saturnales eran una fiesta en la cual se olvidaban las condiciones de diferencias sociales, las clases sociales desaparecían por unos días y entre todos se compartían y se obsequiaban. Pero esos obsequios en ese entonces se daban en la mano o se daban descubiertos. Posteriormente, con el paso del tiempo y los cambios en la industria, cuando vino la revolución industrial, los regalos ya tuvieron un elemento adicional que es el empaque, el papel regalo y las cajas de regalo y todo lo demás como parte de ya inicios del consumismo que hoy conocemos. Esos regalos se dan en algunos países, la mayoría se dan en Navidad, o sea, se dan el día 24 y 25, pero hay países donde la tradición cambia y se le asigna esa función a los Reyes Magos. Ya no es Santa Claus y no es el Niño Dios y no es Papá Noel,
y ellos quienes traen el regalo, sino que son directamente los Reyes Magos. Esos Reyes Magos llegan este 6 de enero y los regalos en sus países como España, como Argentina, por ejemplo, son los regalos de 6 de enero o los regalos de los Reyes Magos. En México la costumbre cambia un poco y no se habla propiamente de novena, sino que se habla de las posadas. Las posadas son, digamos, los mismos pasos, los mismos momentos de la novena, pero se hacen a manera de unas visitas que hacen especialmente los niños a las casas y allí se les comparte frutas, alimentos, viandas y dulces y demás, más especialmente con respecto a los niños. Volvamos un poco sobre los Reyes Magos. En esa época, magos se les decía a los astrónomos y los Reyes Magos eran astrónomos. Ellos eran de origen persa. Y como astrónomos ellos parece que se fijaron en la estrella, en una estrella especial de esa época y la siguieron y de ahí sale la leyenda de los Reyes Magos propiamente dichos. Esa leyenda después se combina con la condición social y racial y los tres reyes de distintos colores vienen a representar las razas humanas conocidas en ese momento. Cada uno trae un obsequio, un regalo diferente. Al niño Dios le traen oro porque es un rey, le traen incienso porque es un dios y le traen mirra porque es un hombre al mismo tiempo que va a sufrir y la mirra es sinónimo de remedio y de cura para las dolencias humanas. De ahí que los Reyes Magos tengan esa característica tan especial. Se dice que el cuerpo de los Reyes Magos están en la capital de Colonia. Bueno, eso en cuanto a Reyes Magos. Otro elemento de la Navidad es la novena. Esa novena que ahora se ha convertido en un motivo de unión y un motivo de visita y de colaboración y compartir entre las familias y entre los amigos y entre las empresas y todo lo demás. En realidad es una costumbre ya puramente latinoamericana. La novena fue inicialmente hecha creada por un religioso de Quito. Ese se llamaba Fernando Jesús Larrea. Ese señor, por encargo de una señora bogotana que era la fundadora del Colegio de la Enseñanza, exactamente de doña Clemencia de Jesús Caicedo. Por petición de ella, él hizo como esa construcción de un texto que reuniera los hechos de la Navidad. Pero realmente fue muchos años después, ya fue de la madre María Ignacia o Bertilda Samper Acosta, que era una poeta y escritora religiosa colombiana, quien realmente fue la que le dio forma a la novena como tal y le dio el carácter festivo a través de los gozos, o sea, de esas cosas que cantamos cuando hacemos la novena. Fue la madre María Ignacia la que fundamentó la novena de aguinaldos tal como la conocemos hoy. Otro elemento son los villancicos. Villancico originalmente es un poema breve de origen campesino, de origen villano, o sea, de los habitantes de las villas. Esa palabra villano no se asocia en ese caso con el sentido que tiene ahora,
que es un sentido negativo. Simplemente villancico viene de villano, o viene de las villas, o viene de cantos campesinos. Los primeros villancicos son por allá del siglo IV, pero se convirtieron después en el comienzo los villancicos trataban temas, cualquier tema, generalmente temas de amistad o temas de amor. Ya es la iglesia la que los recoge después y forma la tradición de convertirlos en temas exclusivamente de tipo navideño. Pero el villancico es bastante universal en el medio católico especialmente, sobre todo en España y en Latinoamérica, donde tiene sus versiones especiales y tiene su condición de zona geográfica diferente, con los tonos y los ritmos de música que tiene cada región. Algunos son de origen nórdico también, sobre todo el villancico más famoso, tal vez, que no es tan villancico, eso fue inicialmente un poema y después una canción de unión, que es la canción Noche de Paz. Noche de Paz salió por la necesidad que tuvo un sacerdote que tenía lista toda la fiesta de Navidad, pero a última hora se le dañó el piano y sin piano no podía hacer música. Entonces hizo como un ruego de inspiración y la inspiración le dio para crear esa letra y crear ese ritmo y compartirlo con sus feligreses, y de ahí salió la famosa Noche de Paz, Noche de Amor. Sobraría hablar de la Navidad y su relación con el arte y con la literatura y con todo lo demás, porque realmente en ella está todo eso. Pero de pronto se destacarían a nivel de música, por ejemplo, el Mesías de Händel, por ejemplo, el caso de un autor inglés llamado Charles Dickens, que escribió un cuento largo, una historia muy bonita, que era una crítica social que hacía él a la situación como se vivía la explotación de los niños en el Londres de la época industrial. Él escribió el famoso cuento de Navidad por los niños desprotegidos. Tenemos la canción Noche de Paz, que ya nombramos. Tenemos películas clásicas como La novicia rebelde, donde hay una gran ubicación del tema navideño a nivel estético. Y pues, ¿qué más podríamos decir si la época de ahora está llena de cine sobre todo, y hay pinturas y hay muchísimas producciones artísticas alrededor del tema navideño? Ahora sí hablemos un poco sobre la Navidad en Olival. Más que la de Olival, digamos que la Navidad que yo conocí y con ella todos los contemporáneos míos, unos con más, otros con menos años, pero en general estaríamos ubicándonos por aquí, por los lados de la década del 60 hacia acá. En primer lugar, era claro que el diciembre se iniciaba en diciembre. La celebración navideña y las festividades de fin de año se iniciaban en diciembre, cuando empezaba el mes, no como ahora que ya nos están anunciando que desde septiembre se siente diciembre, ya por cuestiones comerciales y demás. En esa época no. ¿Y en qué se notaba? Se notaba especialmente en la música. Esos años, comienzo de los años 60, son los años en que para Olival apenas está entrando la radio como la conocemos de esta manera ahora. El transistor más específicamente, porque antes había la radio de tubos
con luz eléctrica y con muchas dificultades para tener la luz. Así, con música venida de distintas vertientes, ya empezamos con un diciembre de unas características distintas a las celebraciones anteriores, que tal vez eran solamente con las celebraciones de novena y de iglesia, se harían con instrumentos básicos como lógicamente las panderetas y de vez en cuando algún tiple o guitarra en las novenas. Y en las fiestas caseras, si había vitrola, pues habría alguna cosa musical de ese tipo, o si no, los grupos musicales, los grupos de cuerdas que eran bien tradicionales y que han venido desapareciendo o desaparecieron por un tiempo. Pero estamos en esa época de los años 60 especialmente. Ya habiendo empezado diciembre, viene la primera fiesta propiamente dicha, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la fiesta del 8 de diciembre, que no era tan importante para nosotros como 8 de diciembre, sino como 7 de diciembre, el día de la víspera, que no se llamaba de la Inmaculada Concepción como ahora, sino que se llamaban más la fiesta de la Purilimpia, y llamamos el 7 de diciembre el día de las hogueras, no el día de las velitas, porque no había velitas casi, y porque la costumbre nuestra era hacer hogueras en cada casa, hogueras que se preparaban desde varios días antes con la acumulación de leñas y de chamizas y de material vegetal traído del bosque o cortado especialmente para el caso. Yo recuerdo mucho la celebración del 7 de diciembre, especialmente porque era bonito ver ese día por la tarde frente a cada casa el montón de chamizas y el montón de paja y el montón de material de leña seca para al primer momento, la primer señal de las horas de la tarde, noche, darle fuego y hacer una fiesta realmente alrededor de ese fuego. La celebración de las hogueras empezaba cuando todos estaban listos y mirábamos los del pueblo hacia la peña, hacia el lado de la Gloria, hacia el lado de la peña, hacia más allá de la Loma de la Virgen, a ver qué casa, qué rancho, qué sitio a distancia empezaba a prender la hoguera. Entonces era como la señal para que los del pueblo empezáramos a prenderlas también. Los niños nos divertíamos mucho, ya nos habíamos divertido armando la hoguera, trayendo el material para hacerla y luego el fuego en general. Si era el caso, no era muy común la pólvora. La pólvora solo se usaba en las actividades de las misas principales de la iglesia principalmente. La misa que tenía pólvora era una misa muy especial. Nosotros en las casas escasamente a veces recogíamos por ahí mechas de jugar al tejo y recogíamos una que otra vela, pero más para prender la hoguera que para otra cosa. En algunos momentos ciertas familias como más pudientes y con menos riesgo de que se produjera alguna situación difícil con el fuego, porque eran especialmente los que vivían en la calle central. Ellos no hacían hogueras de chamizas, sino hogueras de leña seca, cortada, rajada. Eran hogueras más duraderas
y un poco más estables, pero nosotros eso no lo veíamos como muy divertido. Era el fuego y era el fuego con la hoguera grande. A veces a la hoguera le agregábamos un palo, un árbol de gaqui, que tiene esas hojas verdes que con el fuego se soplan y producen un sonido parecido al de la pólvora, o trata de imitarlo más bien. Esas hogueras y esa festividad alrededor del fuego no solamente asociaba a los niños, era de alguna manera una empresa familiar en cada casa, los adultos también participaban y finalizaba tipo 9 de la noche. En algunas casas de tradición más antigua se acostumbraba a que sobre los restos de la hoguera se ponía leña más estable y se dejaba la olla de los tamales preparándose, cocinándose de noche para que el día siguiente el desayuno fuera tamal, ese tamal santandereano tan especial y tan recordado, del cual hablaremos seguramente en otro programa porque es algo que tiene que ver con el aspecto culinario. Al día siguiente era levantarse a ver los tamales y a poner la bandera de la Virgen, la bandera blanca, generalmente colocada en un asta de caña brava que se sacaba por una de las ventanas de la casa y formaba parte de la serie de banderas en todo el pueblo. Eso era una manera de uniformar al pueblo con la vista de las banderas. A veces a la caña brava se le ponían adornos de papel de seda, de papel con cintas y maneras de arreglar en ese tiempo. Pero muy bonito, muy sencillo y muy vistoso al mismo tiempo. En cuanto a otros aspectos después de terminado el 8 de diciembre, pues venía ya el alistamiento para la Navidad propiamente, para la novena, y pues como siempre empezaba el 16. Esas actividades se centraban más que todo alrededor de la iglesia, en el templo, porque la novena se hacía más en el templo y era un motivo para encontrarse con los amigos, con el pueblo, con las señoras, con los jóvenes, los niños, en un compartir de tipo 6:30, 8 de la noche, en el cual se cantaba, se recitaba a veces. Recuerdo yo que tuve una época de niño en que me dediqué bastante, de joven también, a la declamación y me llamaban a veces y con otros compañeros hacíamos presentaciones de poemas a la Virgen, especialmente al tema navideño, en algunas de las novenas organizadas por ciertas personas que eran quienes nos invitaban. Los villancicos se cantaban allí, se llevaban músicos a veces, pero la parte más emocionante para nosotros era el momento de la salida de la iglesia y el momento en que se hacía un compartir en el atrio, en el cual durante varios días de esa novena se daban cosas muy especiales, como por ejemplo los disfraces que hacían los muchachos, especialmente los más jóvenes, se disfrazaban o usaban máscaras, hacían máscaras, no había máscaras industriales entonces, había máscaras que se hacían en la casa de manera artesanal. Era muy común hacer las máscaras de pote o de calabazo. Del tamaño del rostro se hacía una totuma, se le hacían los ojos y le pegaba una nariz, se le quemaba un poco con un tizón o con
algún elemento para darle alguna vistosidad adicional, se le ponía un caucho atrás y ya estaba lista la máscara. En estas presentaciones había máscaras, había disfraces completos con ropa vieja, con cosas de desecho de las casas, pero era muy divertido. Y en momentos muy especiales había otras cosas que se hacían, por ejemplo, la bola de trapos, que era la famosa bola amarrada con alambres, hecha de trapos viejos y empapada en petróleo, no en gasolina, sino en querosene, que ya no se ve por ahí, que se venda. Antiguamente se vendía mucho porque el petróleo era el que daba el combustible para las candilejas, o la manera de alumbrado, especialmente en el campo o en el pueblo también, porque si no había luz eléctrica ya todavía eran las velas y eran las candilejas. Pues las bolas de trapo formaban parte de la diversión de los muchachos, especialmente porque se pateaban las bolas por todo el pueblo, por la calle, por el parque, por el lado de la carretera. Y había otro momento más especial, especialmente el 24 por la noche, en que se hacían las vacalocas. La vacaloca era una institución prácticamente de esa celebración, hecha muy especialmente para la ocasión, con mucho cuidado, con un cuero de vaca, con un armazón de madera, con unos cuernos reales, con candela en los cuernos, en la cola, con alguien que la manipulara y muchos que la toreaban y divertían con ese fuego entre candela y remedo de una vaca brava y loca además. Para entonces ya empezaba a introducirse un poco la costumbre de combinar las cosas culturales diversas alrededor de la Navidad. Entonces era los comienzos de querer hacer en las casas el arbolito y hacer al mismo tiempo el pesebre. Pero el arbolito era de verdad un arbolito, un chamisito que se conseguía y se pelaba y se preparaba especialmente para la ocasión y se adornaba con adornos un poco humildes y un poco escasos para la época. Lo mismo sucedía con el pesebre. Lo único que abundaba en ese entonces y no nos fijábamos, todavía no había como ese sentido de lo ambiental y lo ecológico frente al musgo. Y entonces el musgo sí formaba parte bien grande de lo que era el pesebre. Y teníamos musgos especiales y lugares especiales a donde íbamos a conseguir los musgos, los quiches, las piedras. Era fácil hacerlo bajo esas condiciones. Lo que no era muy fácil era conseguir las figuras. Las figuras ya por ahí se empezaban a encontrar en el mercado, pero no exactamente en el pueblo porque no había comercio de ese estilo. Para conseguir figuras de pesebre había que ir a un almacén especial de Oiva o ir hasta el Socorro, y solamente algunas personas pudientes, digamos, podían tener un pesebre hecho con figuras industriales. Otros tenían figuras de barro que habían traído por su paso a veces por el pueblo de Boyacá y demás. Y los que no teníamos mucho para mostrar en cuanto a figuras, nos hacíamos más creativos y entonces recurríamos a pintar las figuras en cartón, y era cartón recortado y figuras
En el caso de mi casa había la facilidad de que uno de los hermanos mayores era buen pintor, imitaba las figuras que veía en la iglesia y las figuras que veía en los pesebres ajenos, y los pintaba y les daba forma con cartón, y así solucionábamos lo de las figuras navideñas del pesebre. Otras figuritas se conseguían por ahí, especialmente de barro, arellanitas y cosas por el estilo. En mi casa solamente unos años después se pudo tener pesebre de figuras hechas en plástico. Un hermano se dio a la idea de ahorrar durante el año con el fin de conseguir un pesebre de ese estilo. De eso me queda a mí especialmente el recuerdo del olor de ese pesebre, del olor de ese material, y todavía lo tengo en la memoria, como tengo en la memoria las figuras que lo conformaban entonces. En algunas ocasiones, dentro de las actividades navideñas, se acostumbraba a hacer las famosas veladas. Para nosotros la velada era el acto escénico y teatral más significativo que se hacía en el pueblo. Esas veladas comprendían variedad de cosas: canto, música, declamación, teatro y demás. En algunas navidades especiales llegaba a hacerse por lo menos una velada a lo largo de la novena, pero de vez en cuando, porque las veladas se acostumbraban especialmente para algunas celebraciones durante el año. En cuanto al 31 de diciembre, obviamente la fiesta continuaba, era ya, como lo es ahora también, una fiesta mucho más de adultos, pero también era una fiesta de más compartir y de más encuentro. Para entonces había poca gente de Olival afuera, que ya vivía, por ejemplo, en Bogotá o en Bucaramanga, y sí, era costumbre que vinieran en esa época de Navidad y Año Nuevo, y las familias se reunían, y esa es una de las cosas significativas de la Navidad, que es el encuentro familiar, y que seguirá siendo el encuentro familiar como la base de esa celebración. Para el 31, decíamos, se acostumbraba la celebración religiosa, obviamente, pero alrededor de ella había como ya la variante del hacer histriónico y teatral y de espectáculo en el atrio especialmente, y era que ahí se hacía el balance del año, especialmente en coplas. Familiares y amigos y muchachos y adultos también participaban de esa actividad. Los adultos a veces ayudaban a construir las coplas que hacían todo el relato de las cosas principales sucedidas en el año. Esa tradición que sería bueno realmente volver a, y que se ha propuesto últimamente, revivirla por parte de los muchachos, porque era un momento especial y jocoso al mismo tiempo, donde se tenía libertad para decir cosas de las personas, de los sucesos del año, de decir con gracia lo que había sucedido, y con copla y con ritmo y con verso y con música a veces, unas especies de pregoneros que recitaban a voz en cuello las cosas que sucedieron en el año, todo un relato, toda una diversión, todo un gusto, y después de eso cada quien a sus casas, a sus fincas, a seguir la celebración y a esperar el año nuevo.
cuando no era la medianoche, que se hacía también la celebración de la misa. Pero eran celebraciones realmente de gusto y sanas también, ¿no? Donde solamente se partía con los licores y las viandas de entonces, que eran muy particulares porque era la época de compartir y de intercambiar cosas que se hacían en las casas, las familias, los tamales, los chorizos, los envueltos, la chicha. No eran comunes porque eran de otra región del país. Los buñuelos no se acostumbraban las natillas, por ejemplo, cosa que ahora ya es más común. Eso para el 31, al 1 generalmente, y el 6 también. El 6 se acostumbraba, el 31, a hacer el paseo de olla, a hacer el paseo, la salida de grupos de familias, asociaban para hacer un gran encuentro, especialmente en una región muy apreciada por nosotros, que era la región de Tolotá. El río Tolotá se convertía el 1 y el 6 de enero en espacio libre. En ese tiempo eran libres esas sabanas de Tolotá, del río y sus alrededores, para hacer fiestas, hacer fogones, hacer fogatas, hacer sancochos, compartir, departir, musicalizar, bañarse y pasear y hacer la ida y el regreso a pie, inclusive 5 kilómetros de diversión y de gusto y de cosas festivas. Eso era la Navidad para nosotros y fue para muchos, y nos queda el recuerdo, y nos queda en la nostalgia, y nos queda en la posibilidad de volver a revivir y seguir haciendo cosas nuevas con los tiempos nuevos, pero siempre pretendiendo que la tradición se mantenga. Muchas gracias. Y así llegamos al final de Estampas Olivaleñas. Estampas Olivaleñas, producción y presentación Darío Argüello. En Radio Olival Online.